al maestro y doctorante Gabriel Eduardo Lara Abad. Él es profesor de nuestra universidad, de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula. Actualmente es alumno de cuarto semestre, Gabriel, de quinto. Ay, es que ya perdí la cuenta. Todavía tercero, pero ya vamos para tercer cuarto semestre de la primera generación del doctorado, y a su vez fue alumno de la primera generación de psicología del ICSA allá en enero-junio de 1999. Él les va a dar e impartir el taller de hábitos de estudio, y pues bueno, los dejo con Gabriel y yo les pasaré el WhatsApp, por el WhatsApp les mandaré las listas de asistencia. Pues Gabriel, pues ahora sí que aquí tienes a tu público. Muchísimas gracias, Doc. En un momento estoy tratando de conectarme aquí desde el celular para poder verles, conocerles y que también ustedes, bueno, pues puedan ver un poquito de lo que estamos haciendo. El día de hoy los saludo desde la Escuela Superior Atotonilco de Tula, una escuela superior de nuestra universidad que también imparte la licenciatura en psicología y que pues obviamente estamos muy, muy coordinados con el programa padre, con el programa de allá del ICSA, del que justamente, como dice el doctor David, querido amigo mío, tuvimos la oportunidad hace apenas unos años de ingresar como ustedes. Y para mí es muy significativo, de verdad muy significativo, el poder platicar el día de hoy, más allá desde esta cuestión o desde esta postura del docente-alumno, de platicarlo como compañeros, porque aunque es muy probable que ya en este momento de la vida les doble la edad, pues al final de cuentas uno nunca deja de aprender, y en este caso, bueno, al estar también cursando actualmente el tercero, ya casi para cuarto semestre el doctorado en Ciencias del Comportamiento Saludable, pues definitivamente el vernos, el hablarnos y el tratarnos como compañeros, creo que va a ser de manera muy precisa algo que nos va a favorecer a los dos. ¿Por qué? Porque justamente también, como dice el doctor, la base de este curso, que son hábitos, técnicas de estudio, es una parte que no puede cambiar, pero por ejemplo, el de este semestre agregué algo que ya hablaremos en su momento, que seguramente ustedes ya tienen conocimiento o experiencia, y es el uso de las inteligencias artificiales, ¿de acuerdo? Entonces, hablaremos también de eso, cuáles son algunas formas, ventajas que se tienen, pero también, pues, las precauciones que debemos de tener, ¿ok? Bueno, permítame entonces, vamos a hacer la presentación de mi pantalla y me avisan si pueden ver sin ningún problema lo que voy a presentarles para que podamos estar en el mismo. Ya se ve, Gabriel. ¿Ya se ve? Ok, perfecto. Pues de nueva cuenta, bienvenidos. En este taller de inducción a la vida universitaria, definitivamente, bueno, creo que como alumnos, quienes ya forman parte de la universidad desde el bachillerato, seguramente hay gente de prepa 1, de prepa 2, de prepa 3, de prepa 4, de prepa 5, seguramente también de prepa 6 quizás, y de aquellas escuelas que son incorporadas, pues ya conocen cómo es la dinámica en lo que a nosotros como estudiantes nos corresponde de estar al tanto de lo que nosotros tenemos que hacer. Y sí, digo, al final de cuentas va a ser algo sumamente importante, todo lo que tiene que ver con nuestra evaluación, la coevaluación, y sobre todo el ayudarnos con las herramientas que desde la página institucional nosotros podemos descargar, incluso algunas aplicaciones como la de Suma TV, ahora una nueva que es la del Garzabús para seguirlos en tiempo real, definitivamente van a ayudarnos mucho a tener mejores experiencias como estudiantes durante nuestro proceso, ¿de acuerdo? Ahora, estudiantes lo hemos sido prácticamente desde los 3 o 4 años. O sea, desde los 2 o 3 años del jardín de niños, los 6 años de la primaria, más los 3 de la secundaria y los 3 de bachillerato, pues prácticamente toda nuestra vida la hemos llevado a la par en una escuela. Y esto a su vez ha sido muy bueno porque nos ha permitido encontrar de mejor manera una forma específica de apropiarnos del mundo. ¿A qué me refiero con eso de apropiarnos del mundo? Pues que la educación, indudable e invariablemente, tiene una función bien específica. ¿Cuál es? Bien sencillo, la de enseñarnos cómo funciona este maravilloso mundo en el que nosotros estamos. Seguramente habrá experiencias positivas, habrá experiencias negativas, pero
indudablemente es algo que a nosotros nos compete empezar a descubrir. Ahora bien, al hablar de estas técnicas de estudio, pues obviamente le corresponde a nosotros, a los estudiantes. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso de hábitos de estudio? Así es, colegas en formación, pues vamos a ver objetivos, cualidades y también algunas modalidades. El objetivo principal es aplicar las técnicas básicas de estudio que permitan a ustedes fortalecer su proceso de aprendizaje y alcanzar un mayor nivel económico. Fíjate, eso es algo bien importante. El nivel académico se junta con el nivel económico. Muchos de nosotros sabemos que estamos estudiando una carrera por varias razones, pero creo que la principal es pues porque queremos ejercerla. Algo bien importante que tenemos y debemos de tomar en cuenta, pues es obviamente la convicción y la vocación. ¿Qué tan convencidos estamos de que esta licenciatura en psicología es la que va a funcionarme a mí como ese modelo o forma de transformación personal y profesional con la cual pues, estoy con todo el ánimo empezando a trabajar? La otra tiene que ver con la parte de lo que a mí me va a permitir generar. Entonces, podríamos encontrar muchos discursos, muchas actitudes que de repente toma la gente con nosotros en función a las características que tiene nuestra carrera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, seguramente ustedes ya han escuchado algunas personas que hablan o que dicen que si la psicología es, que si no es, y pues al final también nosotros tenemos una idea muy precisa, muy subjetiva, pero pues que tiene que adecuarse a las características que tiene la psicología aquí en nuestra universidad. Entonces, para llegar a esto, tenemos que conceptualizar y autoevaluarnos cuál es la razón de ser de nosotros en la licenciatura en psicología. De entrada, te voy a pasar el perfil de ingreso. ¿Qué es lo que pide la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para poder formar parte de sus filas? Y fíjate nada más, dice, los alumnos que ingresan a licenciatura en psicología de la UAH deben, ojo, deben contar con conocimientos generales sobre psicología, comportamiento humano, y yo creo que muchos de nosotros, seguramente algunas series, películas o algunos videos que podemos ver en algunas redes sociales, pues nos han ayudado en mucho a tomar esta decisión, ¿cierto? Ahora, bajo esta consideración, también es importante que tengan o que deban contar con conocimientos generales sobre neuroanatomía, sociología, filosofía, metodología de la investigación, estadística, que de una vez y empezamos a desvelar el mito de que si creían que no iba a haber matemáticas en psicología, es una mentira, es algo falso. Inglés, que bueno, creo que ya es más que implícito el uso del idioma inglés, así como conocimientos en comunicación e informática. Entonces tú vas a decir, híjole, me están exigiendo mucho, ¿no? Es más, sin necesidad de que ustedes levanten la mano, sí me gustaría que me dijeran, ¿cuántos de ustedes se tomaron la molestia? Quiero que lo piensen más bien. ¿Cuántos de ustedes se tomaron la molestia de leer este perfil de ingreso? O sea, cuando tú decides estudiar psicología, cuando dices en la universidad se da la carrera, ¿cuántos realmente tuvieron el interés o incluso fueron apoyados por sus profesores, ya sea de, ¿cómo se llama esta materia? Orientación vocacional, de leer esta parte? Ojo, esto es para que te permitan comprender fundamentos básicos de la psicología y que puedas transitar sin ningún problema durante toda tu formación profesional. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Eso es lo que a nosotros nos están pidiendo como posibles, en este caso, ya no posibles nada más, ahora sí, como nuevos alumnos. Entonces, la pregunta que muchos de los alumnos se hacen, bueno, ¿y qué debo hacer o qué? O sea, ¿qué pasa si del 100% de cosas que me piden, digamos que tengo un 60 o un 50-50? A lo mejor no sé todo de todo, pero pues tengo una idea probablemente buena en lo que me pudieron enseñar en el bachillerato. Bien, si tú, fíjate lo que dice aquí, si tú tienes o muestras interés por el comportamiento humano, cuentas con una actitud empática, tu personalidad es propositiva, sabes ser y manejar con mucha confidencialidad estos procesos,
La realidad es que es muy probable que, bueno, puedas tener, miren, ya va a funcionar mi pantalla, me voy a unir para que ustedes puedan verme. Ahí está. Voy a poner mi volumen bajo, pero bueno, aquí está. Saludos desde la Escuela Superior Atotónico de Tula. Voy a apagar la cámara para que no vaya a haber ningún problema y continuamos con lo que nos corresponde. Fíjate, ahí dice, tú lo tienes el potencial y las posibilidades para convertirte en un buen psicólogo. Y sobre todo, ¿qué quiero de la carrera? ¿Y qué es lo que la carrera quiere o pide de mí? Que eso igual es otra cosa súper importante. ¿Qué es lo que quiere la carrera de mí? ¿Qué me está pidiendo la carrera y qué es lo que yo le quiero pedir a la carrera? Muchos de nosotros, yo quiero estudiar psicología para poder controlar a los demás, para incrementar mis habilidades sociales, para poder leer la mente de las personas. No sé, hay muchas ideas, hay muchos mitos con relación a lo que nosotros queremos de la carrera y lo que realmente la carrera puede darnos, ¿no? Entonces, otra pregunta importante es, ¿qué bases tengo y qué necesito mejorar? Hablando de habilidades y conocimientos. Y entonces aquí, y si anda por allí el doctor David, seguramente podrá apoyarme respondiéndome esta pregunta. ¿Cómo me voy a hacer psicólogo? Les platico rápido. Uno de mis tíos, que es prácticamente como mi hermano mayor, cuando él iba más o menos en tercero o cuarto semestre, ya se vestía de blanco porque estudió medicina, ya sabía tomar la presión arterial, incluso para practicar se iba ahí al jardín de Tulancingo a pedirle a la gente que sí tenían el interés de saber cómo se encontraba su presión arterial. Y así otros compañeros, ¿no? Los de sistemas ya sabían hacer programas o ya sabían hackear algún tipo específico de información. En fin, cuando yo estaba en la carrera, y te digo más o menos entre tercero y cuarto, pues yo veía que muchos de mis compañeros de otras áreas del conocimiento pues empezaban a tener ciertas habilidades, capacidades o manejo de herramientas. Y la realidad es que yo en tercero no estaba seguro de que si me estaba convirtiendo en un buen psicólogo. Entonces, no sé si Doc, si andas por allí o estás escuchándome, ¿cómo viviste tú esta parte? ¿Cómo sabes que te hiciste psicólogo? Porque no creo que llegaste a noveno y así como que, pues ahora ya saliste, te dan tu título. Creo que no. Bueno, no se preocupen. El punto es, para hacernos profesionales, debemos entender que tenemos que profesionalizarnos. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que vamos a hacer como estudiantes, como futuros psicólogos, como psicólogos en formación, tiene que ver con una actitud ya más centrada y concentrada en lo que corresponde a este perfil de ingreso que nos está solicitando la universidad. ¿Sí me explico? Hay una relación directa entre lo que pide el perfil, lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo necesito aprender. Indudable e invariablemente también, y pues obvio, todo lo que esto implica que fue cruzar una pandemia que nos agarró a todos de bajada. Hay cosas buenas y malas, ¿no? Pese a las pérdidas, nosotros pudimos conseguir buenas experiencias, pudimos incrementar y mejorar muchos aprendizajes, sobre todo en nuevas tecnologías, bueno, ya no tan nuevas, pero sí tecnologías de la información y la comunicación, así como nuevos conocimientos para podernos apropiar de una manera mucho más precisa de todas estas características que como alumnos se nos está recordando. Y al final de cuentas también nos ayudó a volvernos a conocer. ¿Qué significa eso? Volvernos a conocer es reconocernos. El día de hoy tenemos esa posibilidad en función de las características de relación con todo este mundo de la informática. Para serles franco, y creo que no habría duda en ello, sabemos que en el caso, por ejemplo, de ustedes, que más del 80% de su bachillerato seguro lo cursaron durante la pandemia, acreditar un examen no era difícil, en el estricto sentido de que teníamos la posibilidad de encontrar la información sin necesidad de que hubiera alguien vigilándonos. Algunos profesores que eran más vivos le ponían algunos candados, por ejemplo, en la plataforma Garza, pero la realidad es que aprendimos a saber cómo podemos apropiarnos de una información o un conocimiento desde cuestiones temporales, por ejemplo, aprendimos cosas más rápido, como también aprendimos a que hay otras cosas que se pueden hacer de manera mucho más sencilla. En todo este proceso debemos enfocarnos a cómo podemos organizarnos mejor.
Creo que una de las claves que tiene el éxito de un alumno tiene que ver inmediatamente con el manejo adecuado de su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes la posibilidad de controlar y permitirte que el tiempo esté a tu favor y no en tu contra, las ventajas competitivas que tú vas a tener serán mayores. Eso tenlo por seguro. Por otro lado, implica también que organizarnos nos va a permitir saber qué hacer, cuándo, en dónde y con quién. Cuando nosotros empezamos la carrera decimos, híjole, falta mucho para noveno, falta mucho para diciembre, apenas estamos terminando junio, y la realidad es que el semestre no es tan largo como suena. ¿En qué sentido? Nuestros semestres lectivos tienen una duración de 16 semanas. ¿Estamos de acuerdo? 16 semanas. Ajá. Estamos hablando prácticamente de que si multiplicas 4 por 4, son las 16, o sea, 4 semanas por 4 meses, son 16 semanas. O sea, tenemos semestres de 4 meses. Entonces, ¿por qué no les dicen cuatrimestres? Bien sencillo, porque durante este periodo de los otros 2 meses, o sea, las otras 8 semanas, tenemos semanas de evaluación, semanas de recuperación y semanas de innovación. O sea, técnicamente, muchos de los alumnos que creen o que se confían que el semestre termina a la semana 18, que es cuando se cumplen las 2 semanas de evaluación de periodos finales, ya está libre, ¿no? Y, uy, tengo más de mes y medio de vacaciones. En realidad, en las siguientes 2 semanas hay actividades que se organizan en cada una de nuestras escuelas y el instituto para recuperar o bien para formalizar algunos conocimientos a manera de conferencias, visitas, talleres, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no se confíen. E insisto, haz que el tiempo esté a tu favor. Y una forma, que vamos a ver más adelante, que por cierto es un regalo de mi querido amigo David, es el uso de algunas estrategias que más adelante voy a explicar. Pero bueno, ¿cómo nos vamos a organizar mejor? Bien sencillo. La primera de las reglas, haz inmediatamente lo que tienes que hacer. Si hoy te dejan una tarea, fíjate, es la manera en la que nosotros organizamos nuestro tiempo. Hoy les voy a dejar una tarea y quiero que la entreguen el próximo lunes. Tú dices, bueno, no hay problema. Tengo jueves, o sea, todo el día de hoy, viernes, sábado, domingo y a lo mejor, dependiendo de la hora de la clase, hasta el mismo lunes para hacerlo. ¿Y cuántos de nosotros, por muchas circunstancias, por muchas razones, hemos terminado haciendo una tarea justo el día que debemos entregarla? Fíjate, eso es bien importante. Y no porque sea malo, digo, al final de cuentas, el cumplir es una responsabilidad y hay gente que ni siquiera llega a hacerlo. El problema es que nosotros, cuando nos dan la información, tienen a partir de hoy para entregar una tarea el próximo lunes, pensamos que la fecha límite es el lunes y ese mismo lunes es cuando la queremos hacer, o incluso el domingo en la noche, después de haber tenido un rato de esparcimiento el fin de semana. Entonces, cada que te pidan algo, organiza tu tiempo y trata de hacerlo de manera inmediata. A veces, con las tareas que llegamos a tener más problema, es con aquellas que nos dan mayor periodo de tiempo para realizarlas. O sea, si nos pide una tarea de un día para otro, generalmente pues nos podemos acoplar, ¿no? Pero cuando es diferente, cuando nos la piden para 2 meses o para 1 mes o para 4 semanas, llega a haber problemas. ¿Por qué? Porque nos gana el tiempo, nos come el tiempo, ¿vale? Otra, segunda regla. En esta nosotros tenemos que poner mucha de nuestra parte y sobre todo ser conscientes de los espacios en los que nosotros desarrollamos la mayor cantidad de horas trabajo. Ordena tu lugar de estudio. Yo sé que el ideal o lo que nos pasan en las películas o las series de Estados Unidos es que la casa cuente con un estudio, una biblioteca, un escritorio, no sé. Y la realidad es que no. Los espacios habitacionales donde cada uno de nosotros desarrollamos nuestra vida familiar tienen características muy peculiares y muy distintas. ¿Qué quiero decir? Que no pienses que un lugar de estudio es necesariamente una biblioteca o un estudio como tal en casa, sino esa área que tú designas y que, ojo, puede ser la mesa del comedor, tu sala, la mesita de centro de la sala, algún buró que tengas ahí al lado de tu cama, indistintamente de la forma o el tamaño, siempre mantén ordenado el lugar en donde tú vas a estudiar. Y otro, crea una rutina
para tu trabajo. Mucha gente está en contra de las rutinas. De hecho, yo creo que fue muy popular en la década de los 90 del siglo XX, el que la gente hasta se enojara con las rutinas. No, a mí me chocan las rutinas, yo no puedo con las rutinas. Y la realidad es que no. Los modelos o sistemas rutinarios nos ayudan justamente a mantener un orden y sobre todo una capacidad mucho más efectiva de control sobre el espacio en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones o bien, yo he escuchado a algunos jóvenes que dicen, no, es que como yo soy casi así súper dotado y mi forma de aprender es divergente y que se han comprado muchos discursos a veces pseudocientíficos en las redes sociales porque creen que hay características que alguien menciona y que se ajustan perfectamente a lo que cree que es, nada que ver, empiezan a generar caos en sus lugares. Es más, he escuchado alumnos que justifican, dice, ¿qué, profe? ¿Usted no ha visto cómo era el escritorio de Jean Piaget? ¿Nunca vio cómo era el lugar de trabajo de Albert Einstein? Era un desborre y no, en realidad la creatividad o la genialidad nada tiene que ver con el orden. Hay una forma muy importante que sí puede expresarse a partir del uso y el manejo de algunos elementos, pero definitivamente y sobre todo en el punto en el que estamos ahorita, el compromiso en esta construcción de un perfil lo suficientemente adecuado a ese requerimiento que tiene la universidad, pues seguramente no nos ayudaría mucho el mantenerlo en desorden. Por lo tanto, trata de organizar tu entorno físico, pero sobre todo tu tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque al final de cuentas el tiempo no se pierde. Porque no, en realidad no lo perdemos, no lo ganamos. Simple y sencillamente no se recupera. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien. Vamos a hablar justamente de esto, el ambiente para el estudio. Algo que yo te puedo recomendar y que personalmente a mí me sirve mucho, incluso, por ejemplo, cuando tengo que hacer algunas cosas, no es muy conveniente estar en casa. Durante la pandemia creo que pudimos y aprendimos también a valorar cuán importante es el poder salir un poquito del entorno familiar, el encierro, lo que yo les decía de las cosas que nos dejó la pandemia, definitivamente marcó un antes y un después en nuestra vida. Valoramos el poder estar, ocupar y sobre todo convivir en espacios distintos a los que tenemos en casa. Para tal efecto, yo te recomiendo, indistintamente si decides que tu área de estudio vaya a ser en tu casa, en una biblioteca local o incluso, hola, Marcia, en algún área específica de la escuela, porque también hay lugares en la escuela en donde sin lugar a dudas puedes aplicar algún tipo específico de actividad. Uno, busca que sea el lugar adecuado. ¿A qué me refiero? La cafetería no es necesariamente el mejor lugar. Ahí. Algunos espacios abiertos no llegan a ser tan buenos como nos lo pintan a veces algunas personas. A espacios abiertos como parques o jardineras llega a tener mucho distractor. Entonces, uno, que tu lugar que tú vas a elegir sea el adecuado de acuerdo a tus características y necesidades. Número dos, y esta es una duda que mucha gente me ha hecho llegar. Profe, ¿es bueno estudiar con música o sin música? Sin lugar a dudas es bueno estudiar con música, siempre y cuando incluso tengas alguna actividad prevista para hacerlo. ¿Qué quiero decir? Cuando tienes que ejercer algún tipo de trabajo en donde se implica el uso de la memoria, definitivamente la música te va a servir. No sé si te ha pasado, seguramente sí, que cuando estás en un examen te acuerdas de la canción, de la letra o incluso de la tonada en la cual cuando justo estabas estudiando tal tema, estaba corriendo en tu reproductor. Y que a veces dices, ¿cómo es posible que me acuerde de la música, del tema y todo, pero no de lo que estaba estudiando? Bueno, no te preocupes, es algo relativamente normal, en el estricto sentido de que si nosotros podemos programar nuestro cerebro para que podamos hacer ligas entre algún tono o específicamente algún tipo específico de género musical con lo que estamos estudiando. Y sobre todo funcionan con pases de 4/4, con pases rítmicos que ayudan justamente a que haya una mejor relación entre lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando y lo que estoy trabajando. ¿Cuándo no es tan recomendable la música? A ver, tenemos una manita levantada y es de Game. Ay, no me deja ver. Espérame tantito. Es Gamboa González. Adelante, señorita Gamboa. Voy a quitar esto.
Sí, perdón, la había levantado hace rato, pero solamente era para preguntarle si había técnicas o algo para hacer cuando este como que evitas hacer las tareas o pospones mucho las tareas. Así es, justamente ahorita, más adelante vamos a hablar de ellas, pero sí es un problema, y es un problema bien serio. Perdón, ¿cuál es su nombre, señorita Gamboa? Diana, Diana, Diana. es un problema bien serio, ¿por qué? Porque a veces nos rebaja. O sea, yo entiendo que digo, tengo tarea, pero primero voy a hacer esto, ¿no? Mira, tengo tarea, primero como. Un problema que yo tengo, y no sé si a otros les pase, es que yo no, cuando tengo una tarea importante que hacer, yo necesito limpiar. No sé por qué. Yo no me siento cómodo si no está barrida, trapeada o escombrada y así desempolvada el área en donde estoy. Y sé que eso es un problema porque me quita tiempo. O sea, los 30, 45 minutos que me puedo tardar limpiando, pues son 40, 35 minutos que me pueden servir perfectamente bien para el cumplimiento de este objetivo. Pero vamos a hablar de ello y sí, más adelante vamos a ver algunas técnicas para evitar la procrastinación. ¿Estamos de acuerdo? Todos hasta Gracias. allí. Muy bien. Gracias, señorita Diana. Entonces les decía, otra que es importante. ¿Cuándo no te recomiendo escuchar música con letra? Pero sí, por ejemplo, música instrumental, música chill out, música clásica, que es como ya más un cliché que otra cosa, cuando tienes que redactar. Cuando tú tienes que redactar, ya sea habiendo escrito, el que tú escuches canciones, literalmente canciones con su letra, te ayuda más a desconcentrarte que a concentrarte. Eso sí te lo puedo asegurar. Por otro lado, otra duda también interesante es, profe, ¿es bueno estudiar solo o acompañado? Y bueno, hay dos casos. El primer caso es cuando es algo inevitable. ¿A qué me refiero? A que en muchas situaciones eh, y por ejemplo, pasa, y ahora en la pandemia, insisto, aprendimos también a vivir y a lidiar con ello, es cuando, por ejemplo, convivíamos con nuestros hermanos, no sé, seguramente es el caso de muchos de ustedes, hermanos mayores o hermanos menores, y que teníamos que cumplir con las labores de la casa y de la escuela al mismo tiempo en el mismo espacio. Entonces, a veces es recomendable, sí, estudiar con gente. Por ejemplo, hay gente que dice, no, a mí me gusta estudiar con mis compañeros porque de lo que ellos van diciendo, de lo que ellos van entendiendo, yo tomo o capto mejor. Creo que aquí tiene que ver también, no tanto con tu tipo de personalidad o tus tipos específicos de hábitos, sino más bien, insisto mucho con eso, con la tarea que tienes que cumplir. Si es un trabajo en equipo, pero por supuesto, también entiendo, y van a hablar de ello en otro punto, que hay actividades en las que a veces no nos gusta compartir mucho. ¿A qué me refiero? También la pandemia, digamos, de las cosas que nos ponen a pensar, que nos dejó, fue el hecho de que muchas personas se hicieron más individualistas. ¿En qué sentido? En que a veces en el modelo, en el manejo de la perfección de lo que nosotros queremos presentar, lo que nos enviaban nuestros compañeros, si es que nos lo enviaban, pues no resultaba lo suficiente bueno o lo suficientemente efectivo para el cumplimiento de las metas que tenía este trabajo. Entonces, debemos aprender a que trabajar también acompañados implica aprender de los demás, apoyar a los demás y en muchísimos otros casos también aprender a corregir y a ser corregidos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien más que quiera comentar algo o levantar su mano? ¿Todo bien? Ok. Y finalmente, algo también que es importante son los materiales accesibles. ¿A qué me refiero? Actualmente creo que los principales materiales con los cuales nosotros podemos trabajar, pues es una computadora, una tablet, pero sobre todo el Internet. De hecho, un ejercicio de reflexión que apenas hacía era justamente el hecho de ver que, bueno, tengo un problema aquí con mi celular, de repente se le va la señal al SIM, y me estaba dando cuenta que a diferencia de hace, fíjense, no mucho, hace 8 años, el 90% de las funciones de mi teléfono están directo o indirectamente ligadas al Internet. Ajá. O sea, yo me doy cuenta de que mi teléfono no sirve cuando me doy cuenta que no estoy conectado a Internet. O sea, no me interesaban las llamadas, los SMS, sino todas aquellas aplicaciones que directo y indirectamente tienen el uso del Internet como base para poder ser funcionales. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. En Internet no somos nosotros.
¿no? El hecho de que haya, hermano, el hecho de que haya elementos que nosotros no tengamos la posibilidad de captar o de comprender sin el uso de la web, bueno, también es una función importante. En el caso de otras carreras, hablando de materiales accesibles, estos no llegan a ser lo suficientemente digamos, baratos o accesibles por las calidades o los costos, pero créanme que en psicología esto se puede mejorar. Sí, por supuesto, gran parte del acervo que nosotros vamos a hacer uso es acervo bibliográfico. Afortunadamente mucho está en PDF, mucho ya también está de manera digital en algunos repositorios, como los de aquí de la universidad, y otros tantos se pueden conseguir, dejémoslo así. Sin embargo, creo que el uso de libros o el uso de textos escritos impresos indudable e invariablemente, insisto, son fundamentales para que nosotros podamos cumplir con nuestras tareas. Sé que hablando de materiales accesibles, quizás el más importante es el Internet, pero no crean que es todo, ¿vale? Lejos de distracciones. Híjole, aquí sí es un poquito complicado hablar de esto, porque el problema de las distracciones no son las cosas, sino qué tanto nos afectan a nosotros. ¿En qué sentido? En que muchas veces las distracciones pueden ser directas o indirectas. El que yo esté haciendo una tarea y a lo mejor mis padres están comiendo, hay gente que está hablando por teléfono, así, puede llegar a captar nuestra atención más que otra cosa, ¿no? Incluso de esa activación. Vas a la mosca y ya te distrajiste. Entonces, creo que tiene que ver también, como decía Diana, con cuestiones relacionadas más a la concentración, ¿sale? Y por otro lado tenemos las tentaciones, y esto sí es otra cosa. Hablar de tentaciones, híjole, es entrar en un campo inmenso. ¿Qué es una tentación? Checar el WhatsApp. Si ustedes tienen la posibilidad, y esto ya nos lo permiten nuestros dispositivos electrónicos, de medir su tiempo en algún tiempo o uso del celular, lo pueden meter ahí en ajustes, se van a dar cuenta de cuáles son las aplicaciones en las que pasan la mayor parte, ya no voy a decir de su tiempo, del día. Y tenemos aplicaciones que de las 24 horas que dura nuestro día, ojo, incluidas las horas sueño, hay personas que tenemos actividades en aplicaciones como Google, como Facebook, como WhatsApp, de 4 a 8 horas. Imagínate lo que eso significa. Ahora, sé que no es directo, imagínate 8 horas en el WhatsApp, ninguno de nosotros las aguantaría seguidas. Pero la realidad es que cuando estamos haciendo algo, nos llega un mensaje, e indistintamente de qué persona es, porque luego hay algunas a las que les debemos responder inmediatamente, como nuestros padres o nuestros maestros, o nuestras parejas. Tú imagínate, tú estás haciendo un ensayo, va súper bien, ya te concentraste, ya tienes el lugar adecuado, lo estás haciendo con la música adecuada, estás solo, tienes el internet al 100, no hay ninguna distracción, pero te llega un mensaje. ¡Ting! Tú estás acá. ¡Ting, ting! Y es innegable que tienes la necesidad de volver a ver, ¿no? ¿Qué tal si es una emergencia? ¿Qué tal si pasa eso? Algunos que son más extremos, y lo he visto, desconectan, o sea, ponen su celular en modo avión o cancelan las notificaciones de algunas aplicaciones para concentrarse con la tarea. Pero es el menos, y a veces eso no es tan bueno. ¿Por qué? Porque al saber que está desactivada la notificación, pues más necesidad o más te crece esta tentación de verlo, ¿sale? Entonces hay que saber manejarlo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Bien sencillo. Prioriza. Obvio, hay mensajes que tienes que contestar, hay actividades que debes de realizar, pero recuerda que hay prioridades. Entonces, mientras tú le des una prioridad más importante a la tarea o al trabajo que estás desarrollando, sin ningún problema podrás cumplirlo. Para hacerlo, obviamente, viene la planificación. Y aquí es una diferencia importante entre el planear, el planificar y el organizar. Los planes son las cosas que nosotros ponemos o que colocamos en tinta y papel o en un dispositivo electrónico para poder organizar todas nuestras tareas, trabajos, límites o funciones y posteriormente llegarlas a cumplir. Entonces, en este semestre, en este punto en el que estamos, ya que conocen sus horarios, sus materias y que obviamente solo falta que vayan a llegar al aula en el mes de agosto, lo más importante, número uno, es hacer planes de estudio a corto y mediano plazo. Corto plazo, 2, 3 días. Es a corto plazo, es en lo inmediato. Mediano plazo,
de 2 a 3 semanas. Y a largo plazo, considéralo de 4 semanas en adelante. Recuerda, nuestro semestre dura 16 semanas. ¿Qué quiere decir? Que las primeras evaluaciones parciales, si contamos que vamos a entrar por ahí del 7 de agosto, si mal no recuerdo, las vamos a tener más o menos entre finales de la primera e inicio de la segunda semana de septiembre. Muchos de nosotros entramos a clases y en lo que nos vamos a proclamar, nos vamos empezando a empapar de la vida universitaria. La primera semana se va súper rápido. Segunda semana, empezamos como que a agarrarle el modo, los profesores todavía no están arrancando motores, pero a la tercera semana ya estamos solamente a una de que empiecen las evaluaciones. Y eso generalmente. 2, organiza tu horario de estudio. Y ojo, tu horario de estudio debes tratar de cumplirlo a diario. ¿Qué quiero decir? Que muchos de nosotros lo que hacemos es colocarnos excusas que en función o no, los planes, al final de cuentas, van a ser el camino para tener una buena calidad de vida o universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no nos comprometemos con nuestro horario, si nosotros no nos comprometemos a cumplirlo, o sea, lo hacemos y lo desarrollamos o incluso aplicamos algún tipo específico de planeación para esta, se ve súper padre, pero no es lo importante que se vea padre, o incluso desde tu celular, ¿no? Tú lo puedes desarrollar. El problema es que lo cumplas y que obviamente para hacerlo trata de que sean metas concretas, metas relativamente sencillas, pero que te ayuden a llegar a un buen conocimiento en el medio en el que estás desarrollando. Que es la 3, perdón, no pongas excusas y respeta también algo bien importante, tus horas de sueño. Es bien importante que respetes tus horas de sueño. ¿Por qué? Porque si bien lo aconsejable es que sean 8, muchas de nuestras horas de sueño no son, digamos, continuas. ¿Qué quiero decir? Que hay algunas clases en los que nosotros llegamos a tener problemas muy, muy serios en cuanto al uso del dispositivo celular. O sea, que te vayas a acostar a las 11, 10 de la noche, no me garantiza a mí que a las 10, 11 de la noche y 5 minutos tú ya te estés durmiendo o que empieces a entrar en el sueño liviano para que ya puedas acceder al sueño profundo. A veces nos quedan, es más, y un problema que yo veo que muchos de nosotros es que ponemos el celular para escuchar música o que incluso nos dormimos con el celular escuchando música o viendo videos. Ok, no llega a ser tan grave mientras tú puedas controlarlo, pero el que tú te quedes, no sé, seguramente les ha pasado, ¿no? En algunos días que a veces tienes hasta 2 horas acostado, sin dormirte, viendo el celular. O sea, pareciera que estamos o caemos en un estado catatónico en donde lo único que movemos son los pulgares, el índice o el medio y ninguna otra parte de nuestro cuerpo. Bueno, sí, obviamente nuestros ojos, nuestros párpados, pero todas las demás partes del cuerpo están en total reposo. Entonces, eso no llega a ser tampoco muy bueno. ¿Por qué? Porque la concentración que vas a tener en tu uso efectivo de energía del día siguiente seguramente no será de lo mejor. Hay que darle prioridad también a las horas de estudio porque necesitas sacar holgadamente tu curso. ¿Qué quiere decir? Que en esto implica o en esto se trabaja una función importante que es el desarrollo de características que como estudiante ya debes de tener. La más importante, el compromiso. No postergues las cosas, de verdad, y te lo digo por experiencia. Hay temas, hay tareas, hay bases de la psicología que son importantes desde primero y que en muchos casos no llegamos a comprender al 100 por muchas razones que implican, entre otras, pues el no estar totalmente comprometidos con nuestro trabajo. Asimismo, no hagas planes de mínimos. O sea, si luchas por lo que resulta ser sobresaliente y te equivocas, ojo, aprender a saque de los errores puede sacar más que de los aciertos. ¿Ja? ¿Qué quiere decir esto? No busques pasar el examen, no busques entregar la tarea, busca aprender y busca concretar conocimientos. Yo sé que en estos modelos meritocráticos en donde el 10 es el excelente, el 9 es el muy bueno y del 8 para abajo lo vamos haciendo, en realidad nosotros tenemos que fijarnos
cuán bien estamos aprendiendo, reteniendo, comprendiendo y aplicando todos y cada uno de los conocimientos que nos dan en la escuela. Ahora, esto también implica que tengamos minutos para hablar de Google Calendar. Vamos a darnos unos minutos para hablar de la maravillosa aplicación. Indistintamente de que si el sistema operativo de tu celular o de tu computadora es iOS o es Windows o es Android, puedes contar con los servicios de Google. Y que si bien ha habido en los últimos días algunas situaciones por allí con los correos institucionales, cuando tú abres tu cuenta de alumno de Google, con tu correo electrónico, vas a poder acceder a estas aplicaciones. Y entre las ventajas que tiene Google Calendar es que puedes agendar citas o, por ejemplo, algunas sesiones o clases que te vas a dar de manera virtual. Tienes un reloj que te va a estar avisando a qué hora tienes que prepararte para desarrollar determinada tarea. Y lo más importante de todo, que cuentas con tu celular para poder tener todo eso en la palma de tu mano. Hay otras aplicaciones, hay otro, por ejemplo, me gusta mucho Evernote, me gusta mucho Wunderlist, que creo que también es de las mejores en sus versiones gratuitas, que te pueden ayudar a tener una mejor calidad de organización de tiempo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Organizar de forma efectiva tu tiempo. Tu horario. El horario que tú desarrolles debe ser personal y sobre todo debes seguirlo rigurosamente. En unas sesiones que tuvimos hace unos días allá en el IXA, me preguntaban que cuál era o cuáles creía yo que eran las características tanto personales como de participación que tienen los docentes que ya están en, por ejemplo, un SNI 1, el doctor David, o SNI 2, o SNI 3, y algo que yo he visto en esto es justamente la organización del tiempo. Todos mis profesores de la licenciatura, ahorita del doctorado, que están en niveles importantes en cuanto a manejo y modelo de la investigación, tienen una característica específica que nos cruje. ¿Cuál es? El manejo riguroso de su tiempo. Doctores que he conocido y he tenido el gusto de platicar y trabajar de la UNAM, de la UDG, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Coahuila, tienen esta característica, que tienen una muy buena, una perfecta organización de su tiempo. Entonces, sí es importante que consideremos esto para tener la posibilidad de obtener mejores resultados. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, continuamos. Tienes que darle, mira, también, no te voy a mentir. Ojo con esto. Es bien importante que le des prioridad a las materias más difíciles. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que sean así difíciles, impasables, pero sí que incluso no dependen de la materia del profesor. Y creo que eso es algo que también ojalá tengas la oportunidad de entender. Una materia difícil no la hace su contenido, no la hace su profesor o el profesor que la imparte, porque de repente caemos en esos excesos, ¿no? Tenemos personas que conocemos o que ya están estudiando allí en el IXA o en cualquier otra escuela y dicen, no, aguas con tal profesor porque es bien maldito, y nos reprueba y no sé qué. Y la realidad es que, pues, al menos hasta donde yo he visto, el alumno es el que se reprueba. Ya si el docente intenta reprobarte, bueno, pues hay áreas específicas que pueden apoyarte si tienes con las pruebas para demostrar que eso no es cierto. Pero la realidad es que muchas veces, y fíjate bien lo que voy a decir, reprobamos la materia antes de que nos evalúen. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos empezamos a creer o a hacernos la idea de que la materia es difícil, que los temas son incomprensibles, que el profesor no la da tan chido, y eso genera que en muchos casos, al final, es la gente o los alumnos quienes se acaban haciendo una mala idea de la materia. Fíjate lo que acabo de decir. Uno mismo se pone el pie.
uno mismo se sabotea. Eso sí pega, ¿no? O sea, y no sé si te haya pasado, y yo espero que no, pero es muy seguro que cuando no nos encontramos del todo convencidos o del todo confiados en lo que nosotros estamos haciendo, en muchos casos lo que sucede es que nos gana la materia. Nos gana las ideas preconcebidas que tenemos o incluso la dificultad aparente que tiene. Por lo tanto, lo que yo sí te sugiero es que si consideras que una materia es difícil o te cuesta más trabajo que otras, a esas dale la mayor cantidad de tu tiempo. Y digo, la mayor cantidad de tu tiempo de estudio. Trata de cumplir y revisar de manera quincenal o semanal de preferencia todas y cada una de las actividades que tienes previstas o que has estado desarrollando de lunes a viernes o de lunes al lunes de la semana siguiente. Esto te ayuda a que debes de concentrarte en estas actividades, pero también darle su lugar a los deberes que tienes, al estudio de los temas y creo que algo que podría recomendarte también es que te des un tiempo mínimo para la lectura. ¿Qué quiero decir? De manera invariable, psicología es una materia, como en todas, considero yo, una carrera como en todas, en las que es importante leer y leer mucho, pero velo o hazlo más como un hábito que como una responsabilidad o una tarea. Hazte el hábito de la lectura. Ahora bien, ya hay Kindles, ya hay tablets o incluso desde tu celular. Yo he visto que muchos de mis alumnos ya lo hacen, porque igual les facilitamos las lecturas en PDFs. O incluso ya te escaneo las copias para que ya no tengan la necesidad de tenerlas en físico, pero date ese tiempo. Ajá. No leas porque te lo piden, lee porque algo te interesa. Ajá. Ahora bien, te puedo dar una lectura que a mí en lo personal es la mejor y la más maravillosa e interesante del mundo, pero a lo mejor a ti no te llama la atención. ¿Qué es lo que te recomiendo? Busca a alguien, alguna lectura que hable de esa lectura, o incluso pueden ser videos, pueden ser resúmenes. Busca a establecer algún tipo específico de actividad que te ayude a comprender o apropiarte mejor, no de la manera en la que escribe el autor, sino de las ideas que nos tienen que dar. Y por supuesto, obvio, tiene que haber cabida para que tengas esta responsabilidad. Este es un ejemplo que, insisto, después lo puedes colocar así, como en esta que es mi agenda de Ideas with Power. Puedes empezar a hacer un horario, incluso algunas libretas todavía lo tienen, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Solo ponemos el horario de las materias, o sea, nos ponemos un horario solo para saber qué tenemos que hacer a tal hora, o con quién nos toca, o en qué momento salgo, o en qué momento tengo una hora libre. Y eso no suele ser tan bueno. En los mejores casos, lo importante es considerar, por ejemplo, cuánto tiempo voy a dar a mi descanso, cuánto tiempo me tardo en comer, en movilizarme, y eso es algo bien importante, porque aún con el Garzabús o los medios de movilidad que tenemos en Pachuca, cuánto tiempo me tardo de llegar a mi casa a la escuela, a mi casa al trabajo, en fin. ¿Cuántas veces tengo que asistir a clases? Y esto ya te va a ayudar tu tutor para explicarte cómo se tienen que calcular el mínimo de asistencias necesarias para tener derecho a examen o incluso para tener derecho extraordinario y evitar el recurso. ¿Cuánto tiempo, y ojo, cuánto tiempo le doy a estudiar, a trabajar, a ver televisión, a escuchar música, a chatear, a estar en Facebook, a navegar en internet o incluso a realizar algún deporte? Yo he tenido alumnos que practican deporte de manera semiprofesional, que quiero decir, que están en actividades, por ejemplo, como taekwondo, fútbol, aquí en la zona de Totonito de Tula es muy común, y en muchas ocasiones me he encontrado estudiantes que dicen, la verdad es que yo le estoy dando más prioridad al fútbol porque pues, quiero ser profesional y así. Si tú tomas un deporte como una disciplina, no como un hobby, o sea, para mí un deporte hobby sería jugar fútbol rápido o jugarlo lento, ya en mi caso, con mis amigos un sábado. Eso es un hobby, ¿no? Pero quienes toman el deporte como una disciplina, en donde entrenan más de 4 días a la semana por más de 2 horas, algún tipo específico de arte marcial o natación o así, consideraría que sería más importante el poder establecer un horario justo y sobre todo priorizar aquello que para ti es más relevante. Si tú dices, profe, en este momento me quiero concentrar más en mi carrera deportiva o en la otra actividad que estoy desarrollando, igual y lo puedes hablar con tu familia o con la persona o las personas que están como tus formadores en este caso en casa
y que obviamente, bueno, pues lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque como decía mi abuelita, el que a dos amos sirve, siempre a uno termina quedando mal. ¿Qué quiere decir? Que en muchos casos nosotros no podemos quedar bien al 100% en la escuela, ni tampoco al 100% en el deporte o en la actividad, o con las otras actividades que tenemos. Muchos de ustedes, no sé si es el caso, durante la pandemia empezaron a emprender negocios, ¿no? Venden pulseras, venden bolsitas, cosas en línea, no sé, y de ello han empezado a obtener algún tipo específico de ganancia. Si crees que esto vale la pena, pues hazlo, pero sobre todo hazlo bien. Concéntrate en lo que para ti sea importante. ¿De acuerdo? Mi recomendación es que sea la escuela, pero siempre hazlo con total responsabilidad. Ahora bien, vamos a empezar en el campo de las técnicas. La primera de la cual te quiero platicar es la lectura de comprensión. En este caso, pues leer lo que comprendemos y sobre todo comprenderlo para que podamos nosotros apropiarlo o explicarlo. En este punto aquí es en donde nos hacen esta pregunta. Profe, ¿vamos a leer mucho durante la carrera? Sí. Ojo, vamos a leer mucho, muchísimo, y no se espanten ni se vayan a ir de espaldas si en algún punto un docente les piden leer n número de capítulos de un libro o n número de artículos de una clase a otra, porque, insisto, ya es una responsabilidad de nuestra propia función. ¿Estamos de acuerdo? Sí quiero decir que tenemos bien establecida la manera en la que nosotros, colocamos todos y cada uno de los elementos que confluyen en la comprensión del texto con el que estamos trabajando. Ahora bien, ¿es cansado? Seguramente sí, y más si no tienes el hábito. Por lo que yo te sugiero, si es posible, darte esa posibilidad en este punto de empezar a mejorar tus hábitos de lectura. ¿Para qué? Para que no te cueste trabajo y sobre todo no consideres que es un abuso por parte de los docentes que te están diciendo que pues, tienes que leer 5 capítulos de un libro que son un poco más de 120 páginas y quieras no hacerlo, ¿de acuerdo? Y esto me lleva al siguiente punto y ya de lo que hablaba la señorita Diana. ¿Cómo podemos evitar la procrastinación? ¿La procrastina qué? ¿Qué es la procrastinación? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por procrastinación? ¿Alguien me puede decir? Porque de repente son de esas palabras que se ponen de moda. ¿Alguien sabe o tiene la idea clara de lo que es la procrastinación? A ver, adelante. Voy a quitar tantito mi pantalla acá. Adelante, Yamilet. He escuchado que la procrastinación es como postergar las actividades importantes que tienes que hacer, poniéndole excusas y pues que te quede menos tiempo para realizarlas al final. ¿Correcto? ¿Alguien más? Adelante, señorita Bren Contreras. Sí, yo aparte en ciertos cosas que he leído o que he visto hablan sobre la procrastinación, es que una vez escuché que también era incluso, a veces cuando nosotros procrastinamos, nos sentimos como culpables o sí, nos sentimos muy fatalistas con nosotros mismos, pero había escuchado que incluso puede ser un proceso, es un proceso mental normal que lo que hace es que el cerebro ve nuestras responsabilidades como un poco como una amenaza y por eso lo pospone, porque lo siente como una amenaza y no quiere afrontarlo, entonces lo va posponiendo hasta que ya no puedes dejarlo y tienes, justo como dijo la compañera, menos tiempo para hacerlo. Sí, efectivamente, ese es el proceso que se lleva dentro de nuestras funciones cerebrales. Nuestro cerebro lo percibe como una amenaza y dice, no, eso te va a costar mucho trabajo, eso va a ser demasiado complejo, por lo que seguramente... Se desconectó mi otra cuenta. A ver, permítanme tantito. Muy bien, Gabriela, aquí andamos, atentos.
En lo que Gabriel comenta, bueno, conecta o reinicia su cuenta. Ahorita estoy recibiendo información. Cuando acabe el maestro Gabriel Lara, van a venir personas, se van a conectar de Garza Shop, les van a dar una información. También es muy puntual como la que se tuvo antes del maestro Gabriel. Y posteriormente a eso, yo les voy a dar toda la información relacionada con la admisión, cuáles son los papeles, cuáles son los horarios, cuáles son los plazos que ustedes tienen, los correos electrónicos ya con los que directamente ustedes van a tratar directamente en Abasolo. Y les digo, hoy era en línea porque era importante darles toda esta información de manera grupal. Y pues la verdad tenemos muy buena, audiencia, ¿no? Prácticamente estamos 120 personas, entonces creo que esto ha Súper sido bien. muy bueno. Pero bueno, nada más era para aprovechar el comercial. Ahorita vemos, Gabriel, si ya arregló Ya, esa ya situación. estoy acá. ¿Ya Nada quedó? más que Perfecto. sí, voy a reiniciar mi teléfono y ahorita me conecto para que se vea que aquí andamos. Ahora sí, bueno, déjenme de nuevo compartir mi pantalla. Ahí está, ahora sí. Bien, justamente el proceso de la procrastinación es cuando nosotros percibimos que algo que nos han encomendado o nos han mandado a hacer, pues va a implicar un gasto o va a implicar un riesgo, o como dice la compañera, una amenaza, y que por eso pues, nosotros lo evitamos. Bien. ¿Cómo podemos evitar la procrastinación? Hay varias técnicas. Yo las que les recomiendo mucho, y aquí tenemos también al experto, el doctor David Jiménez, es la técnica, se lo voy a escribir, seguramente algunos ya la conocen, es la técnica de Pomodoro, la de la manzana. Incluso hay algunas aplicaciones que en su versión gratuita te permiten desarrollar algunos, el colocar actividades para que tú las vayas cumpliendo. Está la técnica 50-10 o la 40-20, que también pueden ayudarte a mejorar o sobre todo a saber llevar todas estas circunstancias en donde la procrastinación se vuelve per se un problema o un riesgo para nuestras calificaciones. Entonces, muchas personas también confunden la procrastinación con la falta de motivación. No es lo mismo. Otros, por ejemplo, acusan o marcan que la procrastinación es algo como el no estar inspirado, ¿no? Y esto, por ejemplo, en artistas gráficos es muy común, sobre todo en pintores o en dibujantes o caricaturistas, en donde de repente se bloquean. De hecho, en escritores se llama writer's block, así como el bloqueo del escritor, en donde de repente y de la nada, después de haber llevado una buena rítmica en su modelo de escritura, simple y sencillamente de la nada, ¡pum!, reprueban, o sea, dejan de hacer lo que estaban haciendo e incluso ha habido personas que no salen de ello y después de un periodo de estos, pues no lo vuelven a librar. Entonces, sí, de repente es complicado, pero créeme que hay técnicas muy buenas que seguramente te podrán ayudar. Ya si tienen ustedes de manera más personal como este tipo de problemas o consideran que ya requiere una atención profesional, por favor, no duden en contactarnos a nosotros, sus profesores, para poderles apoyar en ello, ¿vale? Bien, la siguiente técnica que les sugiero es la toma de apuntes. Y ojo, a diferencia de la primaria, en donde se llevaba más como una técnica de estudio o como técnica de enseñanza-aprendizaje que como técnica de aprender como alumno, está el que ya no implica transcribir todo lo que el profesor dice. Y eso es bien importante. En este caso, no se trata de transcribir todo lo que dice el profesor o todo lo que se supone crees que para ti es importante. Esto quiere decir
que muchos de nosotros no llegamos a estar como lo suficientemente tranquilos, por así decirlo, si no es que tomamos la nota o apuntamos tal cual lo que va diciendo el profesor sobre el tema. Eso sería materialmente, o hubiera sido más bien materialmente imposible hace unos 20 años, salvo que hubiéramos utilizado algún tipo específico de instrumento de grabación, pero al día de hoy puede ser muy sencillo. Para aquellas personas, de una vez se los comento, para aquellas personas que tienen esa sensación de no estar tranquilos si no apuntaron lo que creen que el profesor dijo que era importante, o bien las que se pasan más del 80% de las clases apuntando y 20% prestando la debida atención, les recomiendo que hagan, obviamente con la expresa aprobación de su docente, una grabación de la clase. E incluso ya hay algunos programas como Otter, para mí es el mejor, que te puede transcribir el audio o el video a texto, por si tienes esa intención. Otro es que estés bien organizado. Pon siempre la fecha, el tema, el subtema o los apartados y sobre todo toma notas de lo que va diciendo el profesor y que puede ligarse ya sea con la lectura o con el material que están trabajando. Si no lo está haciendo y solo es una clase explicativa o demostrativa, puedes tomar notas muy específicas de lo que se necesita. Trata de usar abreviaturas, signos o modelos o llamadas de entrada para que esta toma de apuntes resulte también mucho más sencilla. Y generalmente trata de dejar espacios en blanco para hacer más adelante o cuando ya estés en casa anotaciones o complementar lo que estás haciendo con alguna otra lectura que te vayan acercando tus profesores. Y algo bien importante, para que estos funcionen, tienen que revisarse y completarse todos los días. Créeme que no, bueno, no sé si les ha pasado, ¿no? Que hay una clase que resulta tan interesante que terminas con la mano colocada así en la barbilla o en la mejilla, pero no tomaste ninguna nota. Digo, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que tu atención, tu concentración estuvo puesta en lo que decía el docente o en su material. Sin embargo, puedes utilizar estas técnicas que te decía de la grabación, insisto siempre y con plena aprobación de tu docente para que puedas ir complementando mejor el trabajo. Asimismo, adáptate para cada asignatura. Y ojo, no quiero decir que te adaptes solo al profesor y su manera de dar clases, sino a los contenidos teóricos o a los modelos explicativos que se utilizan para conocer o desarrollar los temas desde cada clase. Sin embargo, recuerda que la toma de apuntes es indispensable en todas tus materias. Te decía que algunas herramientas que pueden ayudarte es el dictado por voz. Antes sí necesitabas algunas aplicaciones, actualmente ya el mismo Word 365 lo tiene. La grabación de voz también te permite. El voice note que tienen tus teléfonos seguramente pueden hacer esa función. Y también, ¿por qué no? Puedes combinar videos con la grabación de voz. Como te decía, Otter, es más, te lo anoto por acá, por el chat. Otter ahí es una muy buena herramienta, sobre todo para cuando les pidan hacer entrevistas o análisis de discurso. Sin duda, Otter te va a funcionar maravillosamente bien. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Muchas gracias. Todo bien. Ok, ¿todo bien? Perfecto. Continuamos. Técnicas básicas como las que hemos visto, que es una buena lectura, el subrayado, el que vayas desarrollando esquemas, el que uses resúmenes, son fundamentales, pero realmente las utilizamos en nuestro estudio diario. No digo en la escuela, o sea, eso es otra cosa. Realmente forman parte de lo que tú estás haciendo o de lo que has venido haciendo desde el bachillerato. ¿Quién quisiera contarme su experiencia, si sí o si no?
¿Nadie? ¿Alguien quiere levantar su mano? Adelante, señorita Diana. Bueno, a mí me sirve mucho, sí, como anotar lo más importante, por ejemplo, cuando los profesores están hablando, anoto pues a como yo alcanzo a captar Ujú, y ya después en base a eso voy como subrayando algunas ideas y de ahí saco mis ideas principales, pero ya con mis palabras, a modo de que yo lo entienda. Igual luego al leer textos o los mismos profesores dicen palabras que no comprendo, entonces lo ujú. que me ayuda es buscar las palabras y pues adaptarlas igual a mi manera, a lo que yo entiendo, entonces hay algunas otras palabras que las pueden suplir y me ayuda más a comprenderlo. Muy bien, excelente. Digo, creo que sin duda el que podamos manejar eso, obvio, se van a encontrar ustedes lecturas muy densas en donde va a haber palabras como yuxtaposición o no sé, así palabras bien rebuscadas que obvio pues nos van a conflictuar porque no sabemos específicamente pues, a qué se refiere, ¿no? Entonces, en este caso, siempre tener, como hace la compañera, tener bien apuntadas cuáles son estos elementos o esas palabras y buscarlas. Y sin duda alguna, bueno, nosotros podemos estar mucho más seguros de que tenemos buena comprensión de lectura, porque a veces del 30-40% de las palabras que no comprendemos, muchas veces intentamos comprenderlas de acuerdo al contexto de la lectura y eso siempre no es efectivo, ¿vale? Muy bien, señorita Karime Herrera. Bueno, yo lo que hago es cuando estamos en clase, generalmente voy haciendo apuntes sobre lo que se habla en la clase, pero también me sirve mucho a mí relacionar los temas o relacionar las cosas que vemos con cosas que son de mi interés. Por ejemplo, Ujú. no sé, estoy viendo una película, o sea, estoy como en el proceso de ver una película, ¿no? Y en la clase platicamos como de algo muy similar y me recuerda a eso, entonces dentro de mis apuntes anoto ciertas cosas que me recuerdan para comprender mejor el tema. Y si es que no me llama la atención algo, lo intento relacionar con algo que me llame la atención para que entonces así quede mi foco como prendido también en eso, para no solamente darle el avión al tema. Y eso es lo que me sirve mucho, porque si no, como que me disperso y ya no le tomo la misma importancia que le daría si me interesara. Es correcto. Y miren, también, y eso lo digo con toda honestidad, no es algo que no te vaya o no nos vaya a pasar o no nos pase. Ujú, definitivamente hay temas, hay áreas que no son de nuestro total o completo interés, pero eso no nos da la justificación del derecho a no tomarles en cuenta. Yo creo que de todo se aprende y si bien hay que hacer un esfuerzo, al menos para tener lo básico comprendido y analizado y trabajado para poder responder a las necesidades que tenemos de la clase, ahí va. Ajá. Pero bien, y lo que dice también es bien importante, tenemos que hacer que las cosas nos llamen la atención. Obvio, hay cosas que de la nada nos llaman la atención y nos súper interesan, pero hay otras en las cuales nosotros tenemos que aprender a llegarles. No sé si me explico, tenemos que aprender a hacer que tengan y cobren sentido para nosotros. Insisto, yo amo la psicología, vivo de ella, estoy sumamente agradecido y sorprendido por lo que he hecho en ella, pero no todo lo que es o lo que dicen que es psicología, pues me llama o me gusta de la misma forma, ¿no? Entonces, el hecho de que algo no me guste, pues no significa que no voy a revisarlo o estudiarlo lo suficientemente bien para leerlo. ¿Ok? Permítanme tantito. Axel, adelante, Axel. ¿No anda Axel Dan por allí? Hola, hola. Bueno, ok, continuemos entonces. ¿Alguien más quisiera comentarnos su experiencia en este tipo de actividades?
Adelante, señorita Yamilet. Bueno, también considero que es muy importante el, pues, saber cómo aprendemos, estar conscientes de qué son las herramientas que nos sirven a nosotros y tal vez también compartirlas para que probablemente le puedan servir a otra persona. En lo personal, a mí me funciona mucho el hacer dibujos porque así relaciono las ideas más fácil. Bien, excelente. Creo que, miren, seguramente en la prepa les aplicaron ese de qué tipo de inteligencia tienes en realidad no podemos decir que hay uno o hay muchos y que cada uno funciona de manera separada. Ujú. Que hay algunas preferencias que tenemos. Por ejemplo, eso de hacer dibujos y las técnicas que vamos a ver a continuación, seguramente podrá llamarles inmediatamente la atención. Pero sí, hay que hacernos a la idea de que a veces los dibujos, incluso yo he visto compañeros de ustedes aquí en la SAT que ponen stickers, que dibujan, bueno, que transcriben la información del texto, pero le van poniendo stickers así, y eso es algo bien genial. Adelante, Gamboa. Ay, perdón, nada más veo su apellido. Señorita Gamboa. Y solo iba, bueno, como a comentar algo de acuerdo a lo que dijo mi compañera. Por ejemplo, yo soy visual, entonces tengo que, como en los apuntes, utilizar colores o así, porque literalmente en el examen me acuerdo de lo que está, o sea, de mi libreta, de lo que puse en la libreta y cuando está en rojo o algo así, o sea, se me queda la palabra. Ok, sí, los marcadores. Incluso, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Los resaltadores. Esos son muy, muy buenos. El problema es que muchas veces cuando los utilizamos o empezamos a utilizarlos, pues parece así como cartulina fluorescente el texto que marcamos. Pero bien, vamos justamente por eso. Y efectivamente cada uno de nosotros irá. Ahora, no te preocupes si eres de los que no tienen ninguna técnica específica. O sea, dices, ay, yo no hago nada de eso. Créeme, en la carrera podrás desarrollarlo completamente, ¿vale? Ay, se me fue la presentación. Está. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos entrelazar el aprendizaje con la destreza? Fíjate, si hablamos de preleer o lecturas rápidas, nos va a ayudar mucho a formular preguntas. Una forma de llegarle a un texto complejo es generándole preguntas. Otra, leer. Leer formalmente, en donde utilizamos el subrayado, localizamos ideas principales y sobre todo nos ayuda, si es necesario, memorizar para tenerlo de manera más presente en nuestro acervo el contenido teórico de lo cual se está estudiando. El hablarlo también es muy bueno. De hecho, ayer justamente una de la codirectora del proyecto que estoy trabajando, la doctora Teresita Alzate, me decía de un texto que le envié, me decía, léalo en voz alta. Y yo así de, ¿cómo? Sí, ya lo escribió, ya lo revisó, sí, léalo en voz alta. Y entonces, pues sí, me dio un poquito de curiosidad del por qué tendría que leer mi texto en voz alta. No lo hice, aparte porque estaba durmiendo mi hijita. Y entonces lo que hice fue colocarle el texto en el celular, en el PDF, y le puse que lo leyera. Y créeme que fue toda una experiencia porque te das cuenta que una cosa es leer lo que escribes y otra cosa es escucharlo. Eso te va a ayudar y te va a generar muy buenas reflexiones en cuanto a la manera en la que escribes o igual a la manera en la que estudias. Y ahora, algo que es fundamental es repetir todo esto, hacerlo un hábito. Recuerda que una de las características que afectan el buen desarrollo de estas técnicas es el tiempo. Por eso, a la entrada de este curso te decía, nosotros debemos de ser más bien debemos de hacer que el tiempo sea nuestro aliado, ¿de acuerdo? Asimismo, existen algunas técnicas de memorización. Les decía, yo la que más utilizo es la que tiene que ver con uso de música rítmica, en donde puedes llegar a comprender de una mejor manera un texto o bien incluso memorizar algunas partes de este si es necesario. Pero también están los mapas conceptuales, los mapas mentales, los resúmenes y la autoevaluación, que tiene que ver con el de formular preguntas, pero eso ahorita te lo comento. ¿Ok? Hablemos. De la lectura la vamos a tener en dos tipos. La prelectura o lectura exploratoria, que es hacer una lectura rápida para enterarnos de qué se trata el texto.
Por ejemplo, cuando te dejen algún capítulo del libro o algún paper, siempre vete el resumen o bien vete a la introducción. Lee o trata de leer los títulos y subtítulos que lo componen y a lo mejor referenciarte con algo de las imágenes, cuadros o tablas que te presenten. Por otro lado, la lectura comprensiva implica el ejercicio de una lectura lenta, ¿no? Leer más despacio, anotando o reflexionando sobre lo que vamos leyendo. Y ojo, esta es una de las más difíciles. Te puedo decir que incluso muchos universitarios no lo acabamos de comprender al 100%. Pero créeme, es una de las mejores en función a las características que nosotros tenemos para el perfil del estudiante en psicología. ¿De acuerdo? Utilizar notas al margen también es muy bueno porque nos ayuda a comprender mejor cuáles son desde nuestra percepción, como decía la señorita hace rato, cómo entendemos con nuestras palabras el texto. Puedes colocarlo al lado izquierdo, al lado derecho y expresar las ideas principales porque vienen explícitas de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Ojo, ojo, ojo. Siempre trata, si vas a utilizar esta técnica, siempre trata de encontrar una retroalimentación de tu profesora o profesor. ¿Por qué? Porque a veces una cosa es lo que entendemos y otra lo que quiere decir el autor. Y no me refiero a textos interpretativos como novelas o realismo mágico, pero pues sí, con algunas lecturas en donde la conceptualización de algunas áreas son mucho más importantes que otras, ¿vale? Creo también importante el subrayar. ¿Por qué? Porque implica hacer una revisión de lo que nosotros consideramos importante en la lectura. ¿Cuál es el problema? Y específicamente el mío, que creo que tengo un ejemplo por aquí. Este es un texto que estoy tomando, que estoy leyendo, y vean, este es parte de lo que yo subrayé, pero si dan cuenta, subrayé todo el párrafo. Algunas personas lo que hacen es subrayar algunas palabras o palabras clave o incluso algunos conectores para darle sentido y organización a la lectura. Yo, en mi muy particular caso, prefiero seleccionar en este punto todo el texto para sacar de aquí una idea. Digo, eso lo estamos haciendo apenas aquí con el PDF, pero sin duda podemos también trabajarlo de manera, aquí por ejemplo puedo agregar una nota y aquí le voy a poner, ojo, esto es importante, ¿no? Digo, más allá de eso, pero pues sí te puede servir. Entonces, partiendo de eso, ¿por qué es conveniente subrayar? De entrada, porque podemos llegar con más rapidez a la comprensión. Segundo, porque nos ayuda a fijar la atención en un tema específico. Y tercero, porque favorece tanto al estudio y el interés como la asimilación y sobre todo la capacidad de análisis y de síntesis. ¿Qué es lo que debemos subrayar? Pues no hagan como yo, que subrayan todo el texto, pero así al menos buscar las ideas principales o bien subrayar palabras técnicas o específicas que puede que no lleguemos a comprender o dominar para posteriormente buscar su significado. Algunas personas utilizan el resumen. De hecho, creo que es una buena técnica. Incluso ustedes deberían de empezar a practicarla, porque resumir es convertir un texto de muchas palabras en uno con menos palabras. No significa recortarlo, significa hacerlo más fácil de leer. Implica también ordenar ideas fundamentales y expresarlas, ojo, de manera personal y como creador. O sea, si tú quieres resumir algo y estás colocando las frases, las citas o los párrafos del autor original, en realidad no estás haciendo un resumen. Es más, ni siquiera estarías haciendo una paráfrasis, simplemente estarías transcribiendo. El resumen, insisto, tiene que ver con la expresión formal, personal y creadora de tu comprensión. Ahora, se habla de que un resumen no debe de tener una extensión más larga de una cuarta parte del texto original. Sin embargo, bueno, creo que eso depende también de la capacidad de síntesis que tú tengas. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No, ninguna. Sí, de parte ninguna. Perfecto. ¿Ustedes han utilizado el resumen? Sí, ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Les ha funcionado? Hasta ahorita de las que hemos revisado, ¿cuáles son las que más aplican?
Bueno, mejor vamos a continuar y ahorita les comento. ¿Ok? Y por supuesto, un resumen es importante y es una función superior a la del subrayado. Mapas conceptuales y mapas mentales. Indistintamente vamos a hablar de ordenadores gráficos. Y en este caso, un ordenador gráfico es una expresión gráfica del subrayado de un texto o del resumen que nosotros hemos hecho de un texto base. Implica el uso de palabras clave que nos ayudan a conectar o interconectar otros conceptos y que nos dan una idea más clara y más precisa del texto que estamos leyendo. Ahora, ¿por qué es importante realizarlo? Porque nos permite de un solo vistazo obtener una idea más clara del tema. Ojo, como técnica de estudio la sugiero cuando son ustedes los creadores o desarrolladores de este. Pero si tú le pides a un compañero o a una compañera que, oye, pásame tu organizador gráfico, no sé, mapa mental, para estudiar para el examen, en realidad no te va a servir tanto como le puede llegar a servir a un compañero, ¿vale? Estos son muy personales y si bien nos ayudan a darnos una idea más clara o más precisa de la composición original de un texto, en realidad es una expresión subjetiva de lo que alguien está sacando de No quiere decir que por sí mismo pues vaya a hacerlo todo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a realizar? Bien sencillo. Hay que leer. De esa no nos salvamos. Tenemos que leer y emplear palabras claves para que estas puedan ser mucho más fáciles de entender desde el desarrollo del texto. Y del texto, gracias, y del texto al ordenador gráfico. Usa tus propias palabras. Usa tus propias palabras, utiliza tus frases. De hecho, en estas líneas podemos meter algunos interconectores que van a resultar mucho más fáciles para hacernos más propios del texto. Pero, bueno, hacerlos implica también el uso de un ejercicio que es bajar algunos programas que te pueden ayudar, como MapMinder, lo pueden buscar ustedes en Google, hay una versión gratuita, y sin duda alguna te va a ayudar a manifestar tus ideas de una manera mucho más clara. En el mapa conceptual nosotros vamos a empezar a trabajar lo que resulta en muchas ocasiones más difícil cuando estamos acercándonos a un nuevo conocimiento, que son los conceptos básicos. En este caso, lo importante es poder organizar palabras claves que vayan asociándose de forma grupal para que nosotros podamos establecer una relación entre la idea y el concepto que se está aprendiendo o que se está trabajando. Asimismo, los mapas mentales nos ayudan a organizar la información y a representar ideas relacionadas con signos, con símbolos, más que con palabras complicadas. Creo que este es el primer, de hecho, creo que es más fácil hacer cuando nos vamos acercando a una lectura, un mapa mental que un mapa conceptual, porque originalmente pues, nos va dando la idea guiada de qué es lo que lo conforma. Este es un ejemplo de mapa conceptual. Tenemos el concepto central, y en este caso, dos resultantes que podemos obtener de ellos, así como la importancia que tiene para las diferentes áreas del trabajo. Por otro lado, un esquema circular es en donde colocamos el tema central y a su vez las relaciones e interrelaciones que va teniendo con la forma en la que vamos desmenuzando cada uno de sus elementos. El esquema de ideas o esquema de llaves, que es muy común, nos ayuda a reconocer el título principal con sus ideas, sus características, fundamentos y algunos ejemplos o datos que podamos ir colocando. ¿De acuerdo? Ahora, hay un método que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el método CLOSE, que se llama con claves de apoyo, y nos ayuda a que los alumnos más destacados de algunos colegios nos cuentan sus hábitos de estudio. Los buenos lectores, o quien puede considerarse un buen lector, de acuerdo a los alumnos que fueron cuestionados sobre este tipo de actividades, dicen que el 71% lee libros por su cuenta, además de los que les piden que lean por parte del colegio. El 30% lee más de 6 libros al año. Y digo, más allá de que esta pregunta suele ser un cliché en universidades, así de ¿cuántos libros lees al año? ¿Cuántos libros has leído en tu vida? O así rápido, mencióname cuáles son los libros que más han cambiado tu forma de ver el mundo. En realidad, no es cuánto lees, sino cómo lees. Si tú me dices, profe, mire, yo la verdad es que en 2 años me chuté 2 libros, pero los he leído unas 2 veces y en las 2 veces que los he leído he encontrado nuevas cosas, nuevos sentidos. Eso es una buena lectura. Leer por leer no siempre implica
no encontrarnos con eso así como de manera más por necesidad. Ahora, ojo, algo que me llamó también mucho la atención es que el aprendizaje se facilita con la lectura y desde etapas iniciales de la infancia, porque la lectura es la puerta de entrada a un mejor vocabulario, a contenidos, maneras de expresión. Y algo bien interesante es que muchos de nosotros hemos visto o corroborado que esto es verdad. ¿En qué sentido? Que conforme fuimos aprendiendo a dominar la lectura, nuestro acervo verbal, en este caso el control o dominio de conceptos y palabras, subió. Ahora bien, esto influye hasta en materias tan complejas como las matemáticas. ¿Por qué? Porque los niños que tienen baja comprensión lectora no llegan a entender o comprender de la misma manera las preguntas o los puntos que nosotros queremos que entiendan. Esto de acuerdo a Hacker. ¿Cómo se tiene que elaborar? Ahora, fuera de todo esto, ya sabemos varias cosas, o al menos he tratado de explicarles lo siguiente. Tenemos semestres de 4 meses, de 16 semanas, tenemos evaluaciones prácticamente cada 5 semanas, y lo más importante, que si bien es cierto que debemos de atender las tareas en los modelos que ya les hablarán sus tutores, y quienes ya lo conocen saben a lo que me refiero, que es la hetero, auto y coevaluación, sí es importante estudiar para los exámenes, pero ojo, no es para estudiar hacia el examen o del examen, sino prepararnos para la comprensión. Y esto implica, ¿cómo podemos hacer trampa en los exámenes? Muchas personas, insisto, la pandemia nos dejó muchas experiencias, muchos de nosotros, antes o después de la pandemia, utilizábamos el copiar. Voy a copiar la respuesta de mi compañero, le voy a decir que me las pase, le voy a decir que me las comparta, o incluso había alumnos, obviamente no de esta escuela superior, ¿verdad? Desde otra escuela superior, de otro estado, que hacían el examen a las 10. Dos se desconectaban, y luego otros 2, y luego otros 2, y únicamente se quedaban 5 o 6 alumnos. Estos 5 o 6 alumnos se apuraban, contestaban el examen, le iban sacando video o screenshot a su pantalla, y mágica y misteriosamente, después de que los otros alumnos se volvían a conectar, eran justo los que tenían calificaciones arriba de 8. Qué curioso, ¿no? ¿Coincidencia? No lo creo. Todos sabemos a qué me refiero. El problema es cuántos de estos alumnos o cuántos de ustedes o de sus compañeros, si hicieron esto o algo similar en bachillerato, realmente llegaron a tener una comprensión efectiva de la materia. Ahora, ¿qué es lo importante también? En muchos casos utilizamos el acordeón. Y otros dicen... En este caso, pues son como guías o mini guías o micro guías que utilizamos para poder dar respuesta efectiva al examen como necesidad que tenemos de aprender. Y en este caso los acordeones no son malos hasta que los sacas. El problema de hacer un buen acordeón es que si haces un buen acordeón y realmente te enfocaste en aplicar prácticamente todo lo que hemos estado viendo, en realidad no necesitaría sacarlo. Es más, imagínate hacer un acordeón una semana antes del examen, o vamos a ponerlo así, 3 días antes del examen. La otra es empezar a planificar mucho tiempo para el examen. ¿Me dejas dar una notificación? Me están pidiendo una encuesta que se las acabo de poner para que me puedan decir quiénes, bueno, que contesten una encuesta, es si son hombres o mujeres. Eso es lo que nos están pidiendo de la jefatura. Ya respondieron algunos y les agradecemos. Eso sería todo, Gabriel, de mi parte. Perdón. Ok, doctor. Sí. De hecho, ya estamos a menos de 15 minutos de terminar. Entonces, les decía yo, muchas veces si nosotros aplicamos estas técnicas, como el subrayado, el hacer esquemas, resúmenes, el planear un calendario,
nosotros tenemos la posibilidad de que no se nos olvide lo aprendido. Y sobre todo, como decían los griegos, ¿no? Bueno, que fueron traducidos por los latinos, non scholae epitae dicimus. Estudiamos para la vida, no para la escuela. Una calificación realmente no tiene como tal tanta importancia o relevancia como lo tiene el aprendizaje que vas a obtener de la materia. Entonces, no dejes todo para el último momento. Si lo haces, no le vas a dar tiempo a la memoria para sentar la información que recibe y únicamente lo que va a hacer es literalmente llegar a sacar una forma figurativa, a vomitar lo que le habías metido rápido para que puedas responder el examen. Entonces ahí pues no se va a quedar absolutamente nada, no va a pasar a un proceso de análisis más profundo y únicamente contestarás el examen. Cuando estoy delante del examen me pongo muy nervioso, prof. La verdad es que el hacer el examen en línea no me ha ayudado mucho me ayudaba mucho porque no me sentía tan nervioso o tan nervioso. Y en este caso, bueno, a lo mejor también es el plan con maña, ¿no? Porque ya no puedo consultar Google o directamente buscar las respuestas en mi celular. Pero lo que sí puedes hacer es, de entrada, si sufres un ataque de ansiedad o empiezas a tener hiperventilación, o es normal que te pongas así en los exámenes, por así decirlo, normal figurativamente, lo que te recomiendo es que lo comentes con tu tutor para que te puedan apoyar. Otra, lee despacio y sobre todo, lee más de una vez cada pregunta hasta que estés seguro de qué es lo que te está pidiendo. Muchas veces, si no leemos bien o no leemos las instrucciones, no acabamos de estar 100% seguros de qué es lo que me están pidiendo y en la mayoría de los casos damos o emitimos una respuesta. Si precisas de alguna aclaración y sobre todo te lo permiten, levanta tu mano y pregúntale a tu profesor qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere evaluar, si es que no te queda del todo claro. Otra, calcula el tiempo disponible y sobre todo considera que si tienes un examen de 40 preguntas o 40 ítems y tienes 2 horas, tú los puedes repartir perfectamente sin necesidad de ser el primero en entregar. Siempre comienza por aquellas preguntas o ítems que domines mejor. Sigue después con aquellas en las que tienes dudas e intenta resolver al final aquellas que crees que desconoces. En la materia de estadística aplicada a la psicología, que es la que yo imparto acá en el SAT, platicamos justamente de la forma de respuesta, ¿no? Y entonces un alumno decía que para él las respuestas de las cuales de plano no tenía ninguna idea, las contestaba aleatoriamente, o sea, ponía A, B, C, D, A, ¿no? Y yo le decía que estaba bien, pero que era mejor, por ejemplo, que si tú juntas todos los ítems o preguntas que desconoces y le pones a todos la opción A, o a todos la opción B, o a todos la opción C, en la misma, al menos tienes la certeza de que todas las preguntas que tienen C van a... Otras no, obviamente, pero al menos aseguras con esto una proporción estadística en donde se elimina la aleatorialidad. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Es importante también que no te pases el tiempo contestando preguntas no formuladas. Sobre todo esto se da en exámenes abiertos, de los cuales yo soy un enemigo público, porque creo que es más fácil solicitarle a un alumno durante el curso un ensayo a pedirle en un examen que me haga un mini ensayo o un mini discurso de algo de lo cual tuvo más días o semanas para hacer. Sin embargo, bueno, como técnica algunos profesores pueden utilizarlo y sin duda alguna el hecho de que de plano no tengas idea de qué es lo que debes de colocar, pues evita poner un sobre. Da respuestas breves, da respuestas claras y sobre todo, si vas a hacer un tipo de ensayo, trata de hacer un esquema o guión considerando que en cada párrafo debes colocar una idea. Por otro lado, tampoco es importante que falte el hecho del dominio de tu tiempo. Cuando falten pocos minutos para acabar o para que se cumpla el tiempo del examen y ya lo terminaste, antes de entregarlo, repásalo. Cuida tu caligrafía, cuida que haya palabras que escribiste que se entiendan y se lean bien, ortografía, porque bueno, a este nivel ya es más que obvio que tenemos que llevar un cuidado especial en esto, y sobre todo la secuencia lógica de tu redacción. Si en un momento dado te encuentras nervioso, te bloqueas, te espantas, haz una pausa,
Respira, genera 6 o 5 respiraciones profundas y automotívate. El problema es que muchas veces nosotros decimos, cuando estamos ante un examen relativamente fuerte, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, ya no. Y lo repites tantas veces que efectivamente tu cerebro al final hace que no haya acceso a ese nivel de información y por lo tanto, pues generas un bloqueo. En los exámenes de problemas, trata primero de comprender el contenido, capta los datos, si te están pidiendo datos, por ejemplo, algún tipo específico de puntuación, medias o medidas de tendencia central o de dispersión, ve qué es lo que te pide, y esto créeme, hasta en el examen EGEL, que ahorita no tienes tanto de qué preocuparte, pero sí de ocuparte, muchos de los ítems, sobre todo de áreas de psicometría o de estadística, te meten muchos datos y al final solo te preguntan, ¿cuántos sujetos componen la muestra? Entonces, tú de repente te bloqueas por tanta información, pero bueno, a veces la respuesta que te piden es muy precisa. Elige qué operaciones vas a utilizar, ten en claros los procesos que debes de seguir, sobre todo si se te permite el uso de formularios, escribe la fórmula que vas a utilizar y sobre todo dibuja o haz una representación gráfica del problema para que puedas dar una salida. Ve resolviendo cada una de tus operaciones paso a paso, sigue tus fórmulas, realiza los cálculos, trata de resolver las ecuaciones o proporciones hasta llegar al último resultado, que generalmente o difícilmente te podríamos pedir un examen así, generalmente esos días más en la práctica, pero no está de más que lo recuerdes. Siempre recuadra el resultado para que el profesor lo vea y comprende bien el contenido del problema y analiza si estás respondiendo adecuadamente la pregunta que ya le dio en el examen. Subraya la palabra clave y finalmente comprueba si el resultado es correcto, obviamente no preguntándole a tu profesor si está bien o está mal, pero sí analizando, revisando las operaciones que llevas a cabo. Otras recomendaciones finales: controla tus nervios. Eso es bien importante. Trata de relajarte. Practica algunas técnicas de relajación. Por ejemplo, Yana, que es una app de You Are Not Alone, que es muy bueno. Webot también es una aplicación en psicología que puede ayudarte muy bien. Es más, si gustas te las anoto rápido. Yana, Webot. Son aplicaciones en donde puedes practicar algunos ejercicios de relajación. No trates de buscar las respuestas o bien no trates de estudiar minutos antes para el examen. Si ya no estudiaste, pues ni modo, tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades, pero no es muy recomendable horas antes o incluso un minuto antes del examen querer estudiar. Si no estás muy seguro de lo que estudiaste, aléjate de los compañeros que luego están así como, a ver, pregúntame, o a ver, vamos a platicar del examen para que estudiemos. No es muy recomendable si tú tiendes a ponerte nervioso. Y asimismo, no intentes comprobar si recuerdas todos los temas. Únicamente concéntrate en lo que sabes y en lo que vas a hacer. Y por último, duerme bien. Descansa lo suficiente y digo, a mí me pasa, ¿no? Que a veces tenemos que entregar trabajos o llegar a hacer actividades y no duermo, pero pues ya después de que salgo del examen del seminario o de la actividad, pues acabas así con todo el cansancio puesto. Y los errores más frecuentes, ojo, no juegues a que estudias, no juegues a que eres un estudiante. El hecho de que ya estés en la universidad, de que ya tengas seguro tu lugar en el Instituto de Ciencias de la Salud, de la licenciatura en Psicología, no te garantiza por mucho que vas a terminar. Y no digo que no deseo que pase, por supuesto que sí, y que tienes que utilizar todas las herramientas que están a tu disposición, pero analízate bien. Ve si estás en la carrera correcta, ve si es lo que tú quieres, si recibiste o no recibiste algún tipo específico de atención. No estudies de manera atropellada o de últimos días. No confundas el lo entiendo o con el me lo sé, porque el me lo sé tiene que ver con la memoria. Es mejor el lo sé, lo entiendo más, me lo estudio, para poder tener una comprensión más específica del texto. Si tienes dificultades en concentración, creo que lo primero es la disciplina, pero si tus dificultades llegan a ser más grandes o tu procrastinación ya llega a ser peligrosa, entonces acude con alguno de tus profesores para que podamos apoyarte. Busca
el leer para aumentar tu vocabulario. Palabra que no entiendas, no la trates de encontrar o darle sentido en la lectura. Búscala ya en el internet o en los diccionarios digitales, los puedes encontrar. Y sobre todo, si tienes bloqueos emocionales o inseguridad, trata de hacer todo lo necesario para poder sentirte concreto y seguro de lo que haces. ¿Ok? Y ahora sí, ya para cerrar, en estos últimos minutos que tengo del curso, sí me gustaría hablarte de algo que indudablemente es ya un tema de mucha importancia y discusión en cuanto a procesos de enseñanza, aprendizaje y de estudio. Estas van a ser unas recomendaciones para el uso de las inteligencias artificiales. Y ojo, las inteligencias artificiales nos pueden presentar cosas muy buenas, como por ejemplo esta. Miren. Porque son como tres misterios de los mismos. ¿Qué me pueden decir del video que acabamos de ver? Así, rápido. Me salió el mismo anuncio en TikTok. Y sí Le salió presté el mismo, atención ajá. porque la verdad es que es una herramienta muy útil, Ajá. pero como a mí me gusta si hacer bien las cosas, sí lo verificaría, así como se dice. Entonces, o sea, como que sí me guiaría para, ya está hecho todo lo difícil, ¿no? Que es a lo mejor acomodar lo que sea bonito y que hacer en varios y todo. Y nada más verificar la información y checar con las fuentes. Muy bien, es muy atractivo, así como dice la señorita Marí, es muy atractivo. O sea, en menos de un minuto hacer una presentación. Y no te digo lo que puede ser otras inteligencias como Ninja, como Bing, el ChatGPT, en fin. Te voy a dar algunas recomendaciones. Ojo, establece límites de tiempo. Las inteligencias artificiales pueden resultar herramientas muy útiles, pero tienes que ponerte límites y no caer en el exceso de su uso. O sea, no quisiera pensar que cuando llegues a noveno, el título que vas a recibir es no sé, a Gabriel Eduardo Lara Abad y a ChatGPT por haber cubierto más del 99% de las tareas de trabajo, ¿verdad? Tiene un tiempo específico y sobre todo prioridades en cuándo es recomendable hacerlo y sobre todo respétalo. Ojo, complementa el resultado que te da la inteligencia artificial. Yo no te estoy diciendo, no la usen porque después que no vieron la de Terminator y la de Skynet. En realidad no. O sea, no dependas de la inteligencia artificial. Úsala como un complemento de tu aprendizaje, no como un reemplazo. Es importante desarrollar tus propias habilidades y conocimientos. 3, verifique y contrasta la información. Muchas veces, y en la misma página te lo dice, los resultados no siempre son correctos, así que no te confíes en lo que te da el resultado. Implementalo, contrástalo y sobre todo no asumas que todo lo que encuentres o lo que te dé es correcto. Utiliza formas confiables de contrastación y sobre todo de información. Desarrolla habilidades críticas. No te limites a aceptar las respuestas proporcionadas por la inteligencia artificial y así le pones control C, control V y listo. Nada más haces una portada y prácticamente de lo único original que hay en tu trabajo, pues es tu nombre porque ese tú sí lo escribiste, ¿no? Bueno, incluso ya hasta con algunos prompts le puedes pedir al ChatGPT o a Ninja o a otros que te hagan el trabajo a tu nombre, pero no es la idea. La idea es que mantengas un equilibrio, que te ayudes para facilitarte tareas, pero no para hacerte más. Es importante, y repito, es importante equilibrar su uso con habilidades no tecnológicas. Dedica tiempo a una actividad física, interacciones sociales y a lecturas fuera del ámbito digital. Al final, recuerda que el uso adecuado de las inteligencias artificiales y las técnicas de estudio tienen que potenciar tu aprendizaje y, ojo, no son fundamentales para que sepan hacer todo por ti. ¿De acuerdo? Así que
comprométete y sé consciente de tu desarrollo académico de aquí en adelante. Y si quieren que hablemos de otro tema o que profundicemos en estos casos, con todo gusto yo quedo a sus órdenes. Muchísimo éxito en el inicio de su carrera en el área de la psicología. ¿Listo, Doc? Muchísimas gracias. Mira, Gabriel, justo a muchísimas tiempo. Gracias por tu... Ya la tengo medido. Espérame tantito. Ah, ok. Ya permití entrada. Es que ya está ahora sí que los siguientes ponentes, permití la entrada, que me están. Ok. Pues muchas gracias, Gabriel. Voy a apagar lo de la grabación. Acuérdense, chicos, que esto lo voy a subir y pues le damos muchísimas gracias a Gabriel, que nos dio un buen ejemplo antes de terminar la grabación. ¿Cómo dicen, Gabriel? El dicho, en los años mozos, hace muchos años, el siglo pasado, chicos, por ahí de 1989, 1990, que iba en primero y segundo de secundaria, hicieron algo, un profesor de ciencias naturales, cuando se llamaba así la asignatura, hagan su acordeón. Hicimos tantas cosas tan bonitas de ingenio que no tengo aquí un bolígrafo, pero tengo esto. Como teníamos todas las respuestas aquí, alguien se llevó una gorra y una pulsera, y después fue muy agradable para mí decir, todos los que trajeron acordeón vengan para acá, ¿no? Y nos puso un punto más, ¿no? Y fue muy claro este profesor de nombre Ernesto, dijo, no estoy fomentando la Nagoya. Lo que hice, la Nagoya, exactamente, la secundaria 254, lo que estoy haciendo sin que ustedes hayan dado cuenta, fomenté el estudio, porque fue en la misma semana, entonces muchos lo hicimos un día antes, 2 días antes, y fue una técnica de estudio muy eficaz. Obviamente hay demasiadas, ¿no? Afortunadamente los PDFs actualmente ya cuentan hasta de colores que uno pueda remarcar. Los audiolibros ya permite que tú hagas una nota en el audiolibro. También depende de ciertos audiolibros, y creo que lo que dijo Gabriel en estas 2 horas, pues la verdad lo vamos a llevar, porque todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Cuando llegan a estar conmigo en algunas materias de metodología y revisamos algún artículo, pues escribirle a un ladito, ¿no? Del dorso, y eso es una buena forma incluso de platicar con el autor, aunque no lo conozcamos, ¿no? Pero bueno, Gabriel, muchísimas gracias como siempre por tu disponibilidad, tu disposición, tu frescura, todo esto. Te faltó nada más, Gabriel, a las redes sociales, que estás en YouTube y tienes un montón de videos, pero demasiados. Alguien me dice que yo tengo muchos, pero tú tienes el doble o el triple, ¿no? ¿Tu canal de YouTube es nombre completo o cuál es tu canal de YouTube? En YouTube estoy como Gabriel Abad, en Facebook estoy como Gabriel Eduardo Lara Abad, y pues con todo gusto, ahí ver si les interesan algunos temas de estadística, con todo gusto hay algunos videos a la orden, pues estamos a la orden. Perfecto, Gabriel, pues muchísimas gracias y gracias por tu tiempo y un saludo. Gracias a ti, Doc. Un saludo a Totonico para el examen. Gracias. Tengan un buen día, sigamos haciendo psicología. Cuídense. Gracias, Gabriel.